Hola, pues para este video quiero hablarles de lo que es este material bibliográfico, que son estas revistas, las cuales me ayudaron mucho durante mis primeros pasos en el dibujo y que bueno, ya he mencionado en videos anteriores, ya les he enseñado un poquito de lo que viene, digamos, en su interior, ejemplos y pues básicamente, digamos que la mayoría de mi conocimiento en dibujo se lo tengo que pues agradecer a pues a los que hicieron esta revista, tanto a los editores como a los que ponían clases, como los que hacían todos. Para entrar un poco en contexto, cuando yo estaba en primaria fue cuando empecé como con esa inquietud de empezar a dibujar. O sea, lo que yo hacía, y creo que muchos empezaron así, era calcar los dibujos que, por ejemplo, encontraba en revistas o en mis libros de colorear para hacer las portadas, que creo que a todos nos han pedido portadas en las materias de primaria. Y a partir de ahí me nació como esa inquietud de decir, ay, yo quisiera hacer ese tipo de dibujos. Y pues poco a poco, les digo, empecé como a modificar un poco las poses, un poco el cabello, un poco el color y todo eso. A base de práctica y mucho esfuerzo, pues comencé a dibujar, pero siempre sentí que como que me faltaba algo, como que a mis dibujos les faltaba algo. Todavía lo siento, pero ya estoy más enfocada en saber un poco qué. En ese momento no sabía nada. Entonces, a mí me gustó mucho leer y bueno, yo generalmente compraba revistas de anime o de alguna otra cosa que me llamara la atención en lo que eran los puestos de revista, y ahí fue donde conocí estas, que se llaman Dibujarte, en edición S3. Eso significa que pues es la tercera vez que hacen esta edición. Ya no he visto que la hayan vuelto a hacer. Creo que parte de los que la hacían ya están en otros proyectos, ya no tienen tiempo. Pero creo que se pueden conseguir en línea. O sea, hay gente como yo que tiene estas revistas, las escaneó, las subió a internet y por ahí están, pero no me las he encontrado todas. La verdad, si les soy sincera. Entonces, yo estas las atesoro, sí, ya sé que están un poco maltratadas, ya las tengo que restaurar. Pero básicamente, yo me dediqué en lo que fue del paso de la secundaria a la prepa, sobre todo ya en la prepa, me dediqué a coleccionar estas revistas y casi todo lo que sé de dibujo lo he sacado de aquí. O sea, casi todo. Digo casi todo porque hay unas cosas que pues sí, ya después investigué en YouTube. Otras cosas pues las investigué en la biblioteca de mi escuela, en los libros de dibujo, de arte y demás. Pero digamos que mi primer contacto ya como tal, como dibujo, fue aquí. Por eso es que quiero enseñarles los primeros dos números, ya que considero que estas dos revistas son la base sobre la cual yo comencé a dibujar a mis personajes, a desarrollarlos, a diseñarlos y sobre todo para trabajar mis primeros cómics. Ahorita van a ver por qué. Este es el número 1 y obviamente el primero que me compré. Ya después me estuve comprando los demás. Yo intentaba que fuera más seriado, pero a veces no podía, entonces me los encontraba salteados o me los iba encontrando así de que se iban quedando y las compraba. El primero es muy importante porque dice paso a paso el dibujo del rostro, el material básico para el dibujante, y bueno, además tiene algunos artículos donde habla sobre algunos autores, y por ejemplo ellos lo que hacían mucho era que los artículos que tenían estas revistas era como para que tú conocieras el campo de trabajo. Entonces aquí están hablando acerca también de la animación 3D y bueno, te daban una guía gratis de dibujo manga. Entonces era la revista más como una libretita así chiquitita donde te decían más cosas. Era como un súper apoyo. Entonces créanme que tenía demasiado conocimiento. Ahorita lo veo y digo, ay, pues ya me lo sé, o es muy básico, no sé, pero créanme que estaba muy bien hecha esta revista y todo el conocimiento que tiene dentro. Entonces la primera es dibujo del rostro, la segunda es acerca de proporción de la cara y el cuerpo. O sea, por ejemplo, aquí hablan de que los videojuegos, pues uno como ilustrador, como dibujante, como, no sé, ¿cómo se llama? Diseñador de personajes, todo eso puede trabajar dentro de esa industria. Es una industria más grande, aquí lo dice. El rol del artista en una empresa de videojuegos. Y pues bueno, revisan un poco más.
Entonces vamos a la primera. Entonces, obviamente, pues lo que tiene la revista, la editorial, la presentación. Aquí es lo que les decía que dicen que es la tercera edición. Y por ejemplo, aquí ellos empezaron lo que viene siendo, pues la primera clase, por así decirlo, como en estilo de cómic. Entonces aquí ellos empiezan a explicar cómo a partir de un óvalo, dividiéndolo en varias partes, puede sacar las proporciones para empezar a bocetar un rostro. Si se dan cuenta, aquí lo divide en 4, después divide estas líneas y en el punto A y el punto B es donde van a ir los ojos. Y luego ya aquí los van dividiendo para colocar la nariz y la boca respectivamente. Entonces ya digamos que esta forma se hace como un rostro básico y ya después aquí tienen ya un ejemplo del rostro, digamos ya terminado. Entonces yo que por ejemplo no sabía esto cuando empecé a dibujar, para mí fue como de wow, puedo encajar un rostro, puede ser un rostro, cualquier rostro. Y bueno, por ejemplo aquí ya es más cómo hacerlo de una manera ya más metódica, pero créanme que la primera que vimos, esa funciona bastante. Obviamente aquí también tienen usando ejemplos para explicar más que nada digamos lo que acabamos de ver de los rostros. Y esto me gusta también porque es un ejemplo de uno de los autores de la revista, de los que, bueno, dan las clases y hacen todos estos tutoriales. Es un ejemplo real. O sea, bueno, aquí no dice el nombre, pero de seguro este día fue publicado por uno de los autores. Entonces, aquí también les digo, para mí fue increíble porque aquí dan diferentes maneras de hacer el rostro según los diferentes estilos. Y pues ya cambia según no sé, lo grande que quieras de los ojos, lo realista que lo quieras, lo más caricaturesco. Y entonces todo esto fue lo que me enseñó a, digamos, ahora sí a dibujar. Aparte de la práctica, ¿verdad? Porque yo los pude haber leído, pero mientras no los practicara, pues no. También hacer las deformaciones de los rostros. Este apartado fue muy importante. Por ejemplo, aquí también pone, por ejemplo, usar la referencia. Esta es la referencia. Este es un estilo un poco más realista, un poco más anime. Este un poco igual anime, pero un poco más caricaturesco. Entonces, aquí lo que ellos decían era que te enseñan a dibujar independientemente de tu estilo, aunque si tú estabas más enfocado al anime o al manga, pues también te iban a dar los tips. Entonces, se dan cuenta, yo ya he hablado acerca del uso de referencias para hacer nuestros dibujos. También aquí hablaban un poco de los materiales, como por ejemplo el papel, los tipos de lápices, plumones. Bueno, estos son más que nada estilógrafos o todo eso. Nosotros ya utilizamos más que nada pues como los plumines, o los que son como los, pues sí, los Sakura Micron. Pero aquí te decía más que nada todo eso, por ejemplo aquí las gomas y todo eso. Entonces todo esto ya lo hemos visto. Obviamente aquí ya un artículo. Y aquí por ejemplo lo de las partes del ojo. Entonces aquí lo que decían era que no importara en qué estilo tú lo dibujaras, lo importante era que respetaras lo que fueran las partes del ojo, y aquí te las ponían y aquí te las señalaba. Entonces esto, al ser muy gráfico, ayudaba mucho a ¿cómo se llama? A aprender. Y por ejemplo aquí más que nada los usos de los efectos en los cómics. Por ejemplo, cómo cambia la intención según el fondo. Y todo esto explicado de manera de cómic. O sea, créanme que era muy ameno leer esto. Todavía es muy ameno leerlo y aprender más. Por ejemplo, lo que les decía, no es lo mismo así y así. Y entonces se veía más. Entonces, todo esto me sirvió muchísimo para aprender todo lo que sé. Los demás son, pues, como les digo, artículos de autores, por ejemplo, de videojuegos, de qué es lo que se hace en la industria, de dibujo, viendo por ejemplo ejemplos de ¿cómo se llama? De autores.
recomendaciones también de autores, también ponían teoría del arte, o sea, era muy completo, hablaba de muchas cosas. Digamos que lo primero era como de dibujo y ya después también me metían de arte, videojuegos, autores, todo lo que era importante. Entonces yo empecé primero, obviamente, practicando, mejorando mis rostros porque yo sentía que me quedaban bien, pero por ejemplo no sabía bocetarlos. Entonces yo nada más empezaba con un ojo y luego con el otro y luego ya ahí. Ya cuando aprendí a hacer como la proporción del rostro, las partes que lleva, cómo dividirlo, mejoraron bastante. En el segundo, pues ya nada más era del cuerpo, es igual, sale la entrada de la editorial. Y aquí lo que me gustó es que dan como un repaso rápido de la cabeza, pero ya poniendo como los ángulos, ¿no? Tomando en cuenta los diferentes ángulos. Esto me gusta porque por lo general ángulos difíciles como este o como este se pueden ver mejor aquí. Entonces ya nada más puedo practicar usando estos de referencia y mejorar. Otra cosa también que hablan de las proporciones del cuerpo. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos diferencias en cuanto a altura, en cuanto a, no sé, género, las diferencias físicas, por ejemplo, si alguien es más bajo, si es más delgado, si es más robusto. Y pues aquí ponían los puntos de referencia. Esto es importante que lo sepas para que el cuerpo esté muy proporcionado. Aunque el estilo, por ejemplo, pueda ser de personajes con no sé, a lo mejor las piernas muy largas, tiene que mantenerse siempre la proporción. Esto es algo que he visto que muy pocos se explican, o que al momento de hacer el diseño de personajes muy pocos no toman en cuenta. Entonces esto es importante. Por ejemplo, lo que les decía, aquí podemos ver diferentes personajes de diferentes alturas, diferentes complexiones, pero todos mantienen la proporción entre sí. Y aquí, por ejemplo, los tips más básicos, como por ejemplo que el largo de la mano es igual al largo de la cara, los codos están a la altura de la cintura, la mano cuando descansa llega a la medio muslo, y pues bueno, de los tobillos que se ven un poco más delgados. Esto es regla general, bueno, no regla general, es como una guía general. De hecho, si ustedes lo hacen viéndose en un espejo, van a ver que se cumplen estas como medidas. Y esto me ayudó muchísimo también en lo que era el dibujo, porque entonces yo agarraba cualquier dibujo, o me veía otras personas, o cuando bocetaba trataba de mantener estas medidas, y con eso empecé a mejorar bastante. Por ejemplo, aquí también ya tienen la construcción, por ejemplo, a la altura de 6 cabezas, cómo encajar el cuerpo y proporcionarlo. En caso de que no tengan reglas, también les daban tips y así. Y volvíamos a lo mismo, seguían hablando de lo que era la industria de los videojuegos. Aquí les explicaban un poquito cómo se desarrollaba, igual todo siempre a estilo de cómic. Y pues ya explicaban un poquito, por ejemplo, aquí el proceso de diseño de personajes, cómo pasaban de los bocetos al diseño final, al diseño ya coloreado, y pues la ilustración a píxel, ¿no? Como les digo, como que explicaban un poquito el tema por ejemplo, aquí de los cuerpos, diseño de personajes, y luego la aplicación, por ejemplo, aquí en el caso de los videojuegos. Igual, más artículos. Este número fue más enfocado como videojuegos, de qué podía ser un artista dentro de la industria de videojuegos. Por ejemplo, la explicación de la portada. Más explicaciones. Aquí está la recomendación de un artista mexicano. Y pues ya obviamente, bueno, la publicidad. Y lo que era pues sí, lo que iba a venir en la siguiente revista. Y pues ya, yo sé que a lo mejor ahorita a muchos se les hace como muy anticuado las revistas, o digamos el papel en físico, pero créanme que en su momento para mí fue todo un cambio. O sea, el poder ver los ejercicios y que me los explicaran, por ejemplo, así en una imagen, que yo pudiera ver, que pudiera, por ejemplo, calcar, que pudiera practicar, fue lo que me ayudó bastante. Y la verdad es que los demás números, estos son los primeros dos,
les digo, como los más básicos sobre cómo dibujar el cuerpo y el rostro, que creo que son bases fundamentales para cualquier dibujo, y sobre todo en los que nosotros hacemos historias, porque tenemos que dibujar muchas viñetas con muchos personajes. Pero cada una de estas revistas se fue especializando en más cosas. Por ejemplo, aquí tengo otra ya mucho más adelante, donde habla de contraste y teoría del color. Por ejemplo, esta sigue hablando de contraste de color, pero ya están empezando a meter dibujo digital. O por ejemplo, el último que les digo, que fue este ya es una edición especial y es una, digamos, la recopilación de un solo tema en un libro, pero está hecho por los mismos autores. Entonces este es acerca de perspectiva. Yo lo compré porque sentí que me fallaba mucho la perspectiva, y realmente viendo todo esto digo, podría seguir practicando y viendo esto porque necesito repasar mi perspectiva en los fondos. Pero eso es lo que me gustaba, o sea, que ellos te ponían como, por ejemplo, aquí te daban la explicación, te ponían el boceto para que tú fueras entendiendo como que las partes, ¿no? De cómo se tendría que ir viendo, y ya después el dibujo final. Por ejemplo, aquí está la escena ya con detalles y todo. Entonces, a lo mejor si tú veías primero esta imagen, se te hacía así como muy difícil, como muy, pues sí, muy detallada y todo. Pero ya cuando ellos te lo explicaban, a lo mejor aquí ya decías, pues ya es más fácil, ya nada más es hacer lo mismo aquí y ya nada más cambiar las manos, poner más detalles y así. Y eso es lo que me gustó, de que está muy bien explicada. Entonces, la mayoría de los conocimientos que yo les he dado, los he sacado de aquí. Y pues para mí son como un tesoro. Y pues ya nada, hasta aquí este pequeño video corto. También tengo más libros, no de precisamente dibujarte, sino también de otras cosas para aprender a dibujar, y también para, pues, de arte. No sé si les gustaría revisar de vez en cuando uno que otro. O si tienen alguna duda o algo así, pues ya saben, me lo dejan en los comentarios. Nada más como que quería mostrarles esto para, pues sí, como para darles a conocer un poquito más de dónde es que yo saco el comentario. No creen que me lo saco así nada más porque hay de experiencia. No, aquí lo tengo, lo he practicado, medio lo he dominado, y por eso lo estoy empezando a dar en YouTube. Pero también, como les digo, tengo más lugares donde también saqué más información de libros que pues ahora ya no tengo el acceso. Y sobre todo, lo último lo he estado sacando de internet. Entonces, ¿les gustaría saber qué otros libros o revistas de arte y dibujo tengo? ¿Les gustaría saber algo más acerca de algún tema en específico que podemos sacar, no sé, a lo mejor de, como les digo, de las revistas que tengo? Pues cuéntenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video.